El primer caso le pido a la doctora Verónica de León. Ella es oftalmóloga y también hizo enfermedades inflamatorias en conjunto con el Instituto Nacional de Nutrición y la Asociación para Evitar la Ceguera. Si quieres, pasa a ver. Este avanza y este es el señalado. Buenas tardes, gracias por la invitación, Patti. Y el caso del día de hoy es un masculino de 78 años que es originario de San Juan de los Lagos, Jalisco. Como antecedentes de importancia tiene diabetes de 1 año, controlado con metformina 500 miligramos al día. Él acude a consulta de primera vez en el 2019, que es cuando yo lo veo, y refiere ojo derecho rojo y dolor, así como diagnóstico de una escleritis desde hace 1 año, que tuvo tratamiento con metotrexate e hidroxicloroquina durante 1 mes, pero lo suspende porque se siente muy mal, no regresa a ninguna consulta hasta el día de hoy. Y no tiene ningún diagnóstico sistémico. Entonces, a la exploración física, encuentro una agudeza visual en el ojo derecho de cuenta de 2 a 40 centímetros, en el ojo izquierdo 20-40, que corrige hasta 20-25, presión intraocular de 10 y 16, y en fondo de ojo en ambos ojos se ven características normales, excavación de 0.3, mácula normal, retina aplicada y sin datos de vasculitis. En el segmento anterior, en el ojo izquierdo, podemos observar nada más cierta opacidad en la periferia de la córnea y una ligera opacidad en el cristalino. En el ojo derecho vemos esta hiperemia importante, la córnea también con cierta opacidad en la periferia y un cristalino con ligera opacidad, LOX NO2, NC2. Al pedirle al paciente que mire hacia abajo, entonces aquí en el ojo derecho vemos esta pérdida de la continuidad de la esclera, donde hay también estas áreas de isquemia o de necrosis, donde se está alisando la esclera. Entonces, aquí importante, pues, ¿qué voy a pedir de estudios, no? Pedimos estudios generales, que son biometría hemática, química sanguínea, EGO, BCG, PCR, y buscando también las vasculitis sistémicas, pedimos factor reumatoide, ANAS, ANCAS, sin olvidar pues, las infecciosas, las grandes simuladoras, que son BDRL, PPD y FTABS. ¿Sí? Y pido también pruebas de función hepática, considerando que muy posiblemente voy a tener que inmunosuprimir a este paciente. Entonces, menos de 1 semana después, regresa con estudios de laboratorio con CANCAS positivos, por lo que envío a interconsulta con reumatología e indicó bolos de metilprednisolona 1 gramo IV al día durante 3 dosis. Y el paciente pues, se pierde más de 1 mes, regresa, refiere que fue al reumatólogo, que no se pasó los bolos de metilprednisolona, que el reumatólogo solicitó TAC de cráneo, de tórax, donde no encontraron datos de vasculitis en el resto del cuerpo, y se da el diagnóstico de vasculitis asociada a ANCAS. Entonces, el reumatólogo inicia tratamiento con acetropina 50 miligramos al día, micofenolato 1,5 gramos y prednisona 50 miligramos. El paciente regresa ese mismo día que yo lo estoy revisando, lo veo con un avance claro del cuadro clínico, ya hay mayor lisis y estas áreas de isquemia pues han crecido bastante. ¿Sí? Entonces ahí insisto nuevamente en los bolos de metilprednisolona que se inician ese día y el paciente habla refiriendo de que la glucosa ha estado en 450 miligramos. Yo siempre los envío con una dosis rápida de insulina rápida, en dado caso de que ocurra esto. Y también aquí empezamos con hipertensión arterial sistémica, por lo que el reumatólogo inicia enalapril. Unos días después yo lo veo y aquí vemos ya una ligera mejoría en estas áreas se ve un poco más definida, esas lesiones, está menos hiperemia, se ve un poquito como más seca la lesión o no tan mucosa. Y aquí el paciente refiere que suspendió la acetropina porque sentía que se hinchaba, que la cara le picaba. Entonces, bueno, sigue con el resto del medicamento, la prednisona ya redució la dosis y unos días después lo reviso, la glucosa ya va mejor, el dolor ha reducido también y aquí lo encuentro con estas áreas donde tiñe
todas estas áreas de lisis, y el paciente me refiere que ya encontraron la ciclofosfamida que en algún momento se las había mencionado, pero que no había. Entonces se pasa 1 gramo IV. Lo veo a las 2 semanas con laboratorios de control para ver los efectos secundarios de la ciclofosfamida, donde están todos normales, el paciente ya está sintomático, no tiene dolor, y podemos ver estas áreas de lisis que ya se ven pues todo mucho más tranquilo. En esta parte tiñe, pero nada más por alteración en la superficie de, ahí de la esclera. Y esta área pues sigue tiñendo, ¿sí? Pero ya se ve también con mejores características y menos hiperemia. Entonces yo lo veo casi 1 mes y cachito después, y aquí ya se ve una evidente mejoría de las lesiones. Esta parte ya nada más no tiñe, nada más es de depósito. Y aquí yo noto de que la presión intraocular ha aumentado en los 2 ojos, por lo que decido dejar timolol con dorzolamida en ambos ojos. Igual aquí 2 meses después, todo se ve muy tranquilo, la agudeza visual incluso ha mejorado, sigue con dosis del micofenolato 1,5 gramos, está con dosis baja ya de prednisona 5 miligramos y hialuronato de sodio. Aquí la agudeza visual ya corrige incluso a 20/60 en ese ojo, la presión intraocular está normal, el fondo de ojo normal, y los laboratorios han estado normales en los de control que se hacen cada 3 meses. Sin embargo, en enero del siguiente año me avisan de que el paciente ha estado con astenia, dinamia, anorexia, pérdida de peso, por lo que solicito laboratorios de control y una vigilancia por el reumatólogo o valoración, quien decide cambiar el micofenolato por acetropina 100 miligramos al día. Me marcan un mes después refiriendo que el paciente ya se ha sentido mucho mejor, que ya come, y los laboratorios de control están bien. Aquí es cuando ya estamos en época de pandemia, entonces pues las revisiones realmente han sido por WhatsApp, me mandan fotito y que se ha sentido bien, laboratorios de control, ¿sí? Pero en septiembre de ese año me avisan de que el paciente ha tenido dolor y que le notan una mancha oscura en el ojo derecho y que lleva 2 semanas sin tomar la acetropina por el miedo al COVID. Entonces yo lo reviso, se ve esta área de la coroides ahí como protuida, se ve todo como mucha tensión, está doliendo, aquí vemos algo de hiperemia en la esclera y hay una baja visual en ambos ojos. Yo le pregunto al paciente si se había dado cuenta, me dice de que ojo izquierdo, pues bueno, sí había sentido que le había bajado la vista, pero por pena no les había dicho a los familiares, ¿no? Entonces la presión intraocular está estable, y ahí lo que yo encuentro en el ojo izquierdo pues es nada más que ha avanzado una catarata. Entonces así se ve el ojo derecho, que no tiñe tampoco, que se ve un poco a tensión, y en el ojo izquierdo cómo está esta catarata que ha avanzado. Entonces ahí yo decido reiniciar nuevamente la acetropina y dejar dosis alta de la prednisona, iniciando con 60 miligramos al día, y decido cambiar el timolol por dorzolamida por el que viene agregado con brimonidina. Lo veo unos días después, ya se ve menos atención, refiere que ha disminuido un poco el dolor y se ve también un poquito menos de hiperemia. Y aquí unos días después me avisan de que ha estado nuevamente con dolor, y al revisarlo pues vemos que hay una hiperemia ahora sí mucho más importante, que esta área que se veía tensión ya no se ve, pero vemos cómo la pupila está discórica y en fondo de ojo alcanzamos a ver un DC, ¿sí? La agudeza visual en ese ojo disminuyó a percepción de luz, que discrimina color, y la presión está en 0. Y no tiñe, ahí me quedaba la duda si se había perforado o no, pero pues, no parecen esas características. Perdón. Ay, ¿cómo me regreso? Perdón. Entonces, aquí yo solicito intervención con el internista, ya que quiero pasar nuevamente bolos de metilprednisolona, pero la glucosa ha estado en 350 por la dosis que inicié nuevamente alta de la prednisona, y el internista solo me deja pasar 1,5 gramos, porque ya lo tiene con incluso dosis de insulina con acción prolongada y no se ha mejorado, ¿no? Entonces, en este momento no hay ciclofosfamida ni ningún otro tipo de medicamento que yo le pueda ofrecer al paciente, no tiene ningún servicio de seguridad social, y
Entonces, se le pasan los bolos, pero la glucosa pues se nos va hasta 500. El internista decide también cambiar la prednisona por deflazacort, intentando lograr un mejor control sistémico de la glucosa, y la dosis máxima que él me deja dar es de 30 miligramos. Entonces ahí se siente uno como atado de manos, ¿qué hacer? Y aquí incluso, perdón, ya vemos DC del otro lado. Regresa unos días después, aquí ya tiene mucho menos hiperemia, refiere que ya prácticamente no duele, pero aquí podemos ver cómo el ojo incluso se ve hipotónico, cómo se marcan estos plieguecitos con la fluoresceína, sigue sin teñir, y el deflazacort íbamos en 21 miligramos al día, la glucosa ligeramente mejor, pero refería que todavía llegaba a tener picos incluso hasta de 400. Entonces aquí yo intento iniciar la dosis o continuar con la reducción del deflazacort, y me doy cuenta que en 2 ocasiones cuando bajo de 18 miligramos al día hay una reactivación, vuelve a estar doliendo, se vuelve a poner hiperémica la esclera. Entonces decido cambiar por prednisona 15 miligramos al día y iniciar otra vez la reducción lenta. Y ahí en febrero del 2021 logro tener ya inactividad a una dosis de 5 miligramos, y la glucosa se ve pues ya ligeramente también un poquito más controlada, pero pues seguimos ahí batallando con eso. Entonces, en este momento el paciente ya está en un PL dudoso en ese ojo, en el otro ojo la catarata ha seguido avanzando y está en cuenta de 2 a 40 centímetros. Y aquí vemos, pues bueno, ese ojo prácticamente se fue a tisis, pero ya está ahí inactivo. Y aquí, bueno, hay que considerar que la inactividad se tiene que medir cuando ya nosotros tenemos una dosis mínima de esteroide, y que para programar una intervención quirúrgica, a pesar de que no es el ojo que se va a operar, sabiendo que la enfermedad causal es sistémica, yo decido de que si tiene que tener 3 meses bien, sin ninguna actividad en el otro ojo, y ya pido estudios de laboratorio y cálculo de lente. Aquí nos tardamos un poquito más en lo que el internista logra controlar también la glicemia. Y entonces en junio por fin se puede operar el otro ojo, logrando una mejoría visual de 20/25, y el ojo derecho pues ya está en NPL. Entonces, en febrero de este año cumplí un año sin actividad de inflamación. Decido bajar un poco la dosis de 100 miligramos de acetropina a 75. Lo veo a los 3 meses, todo está controlado. Y decido bajar todavía un poquito más, pero bueno, aquí ya la glucosa ligeramente mejor, la hemoglobina glucosilada sigue alterada, pero el internista ha decidido hacer algunos cambios para ver si ya puede reducir también incluso la dosis de insulina. Gracias. Gracias, doctora Verónica. Una pregunta a la mesa, igual por obviedad de tiempo. Ante un paciente con una vasculitis primaria, con afección a un órgano, que probablemente luego es la pelea que tenemos, que los reumatólogos no lo consideran tan importante, ¿qué hacer? Digo, yo sé que se cruzó además la pandemia, pero ¿qué Yo creo que hay un discurso claro que hay que decir, y es que la escleritis necrotizante es un signo ominoso, o sea, no solo es un riesgo de pérdida de órgano como si estuviera uno perdiendo un riñón, que en realidad ya con eso es suficiente para tomar las decisiones que hay que tomar, sino que además no tratar, digamos, de la manera adecuada a una escleritis necrotizante pone en riesgo la vida del paciente. Entonces, tal vez hay que, sobre todo, hacer mayor énfasis en eso para tratar de lograr algún tipo más de movilización por parte del reumatólogo. Pero yo, en general, para lo que es este tipo de, digamos, cuadro con escleritis necrotizante, de primera instancia hago la pulsoterapia que bien hiciste y, bueno, digamos, es verdad que es una paciente añosa y está la inmunosenescencia y demás, pero el cuadro es muy grave y nos está hablando también de un problema vasculítico sistémico que por ahí, bueno, todavía no se ve, pero que está y que necesita también agentes alquilantes, digamos, en pulso también, o sea, hacer ciclofosfamida a 1 gramo, por lo menos mensual,
e ir viendo, ¿no? O a veces más frecuente todavía, cada 2 semanas si fuera necesario. Y si uno tuviera mano, lo que pasa es que, digamos, ya a veces es difícil conseguir la gente de alquilante y quien lo pase, pero si uno tuviera mano, también un anti-CD20 sería una excelente opción y sobre todo una excelente opción para empezar en un paciente con una GPA limitada, aunque sea. Yo quiero decir una brutalidad. Tengo 71 años. Me voy a morir pronto porque soy diabético y en mis últimos años de vida, donde además me he tenido que pasar encerrado por pandemia, los médicos me quieren quitar mi alimento, que es una de las cosas ricas. Yo quiero comer tortillas aunque sea diabético. Me han hecho ir miles de veces a los hospitales. A veces he ido y me han negado el medicamento. Ay, disculpe señor, este mes no llegó la ciclofosfamida y ya llevo 2 años tuerto. Estoy feliz con el ojo bueno, quiero que me dejen de fastidiar y que me operen la catarata. Por lo tanto, la respuesta académica sería que este individuo, la doctora Giube me mira y se ríe, tendríamos que darle la ciclofosfamida para inactivarlo o tendríamos que darle rituximab para que el tipo haga su vida normal y tranquilo durante 6 meses antes de volver. Pero si yo estuviera en la piel del paciente, de pronto no me trataba, lo mandaba a la casa, le daba sus 100 o 150 miligramos diarios de acetoprina, vaya, viva tranquilo, sea feliz y deje de ser torturado por los médicos. Porque la medicina personalizada a veces tiene que pensar si acaso el tratamiento nuestro no es peor que su enfermedad. Se puede morir, pero todos nos vamos a morir. Desde ayer que venimos matando gente aquí en nuestro encuentro. A ver, te lo voy a poner desde el otro lado. Yo creo que gracias al tratamiento que recibió, el que haya podido recibir, es que se pudo operar exitosamente el ojo contralateral. Si no, no hubieras tenido esa chance. Si hubieras dicho, vaya tranquilo, y no sé, digamos, si hubieras tenido esa chance de poder hacer eso de otro. No, te dije, vaya tranquilo con sus 150 miligramos diarios de acetoprina. Mira, no seas malvado. Claro que aquí hay una cosa que hay que tener súper en cuenta, y es que cuando hay una escleritis necrotizante, cuando nosotros tenemos unos ANCA positivos, porque creo que eso tenía ANCAs positivos, no podemos, digamos, esperar y estuvo perfecto el manejo porque hay que hacer, el primer manejo es un manejo de inducción a remisión, o sea, sin duda. O sea, yo no me puedo poner con pañitos de agua tibia a ponerle azatioprina y metotrexate, nada, lo tengo que parar la inflamación. Entonces, lo primero que hay que hacer es un manejo de inducción a remisión, con los bolos de ciclofosfamida, con los bolos de metilprednisolona, que bueno, era diabético, pero también estoy de acuerdo con Ariel en que el Rituxi es una opción. Entonces, en esa de inducción a remisión, ciclofosfamida o rituximab, y posteriormente la dosis de mantenimiento. Pero digamos que lo que dice Ariel también es verdad, ahorita se puede ir a su casa, pero porque le dieron la dosis de ciclofosfamida, ¿no? Porque de pronto, claro, y ahora, una cosa, si de pronto uno dice, bueno, tiene 71 años o 74, pero si ese fuera el papá de uno o la mamá de uno dice, yo lo quiero tener hasta los 90. O hasta los 100, ¿no? Entonces... Gracias. Híjole, por obviedad de tiempo voy a tener que cortar. Muchas gracias, doctora Verónica. Ahora invito a la doctora Claudia V. La doctora Claudia V es miembro activo del Centro Mexicano y es reumatóloga. Es la primera médico no oftalmóloga que forma parte del centro. ¿Le pudieran ayudar a conectar su...? Okay. Sí, lo tengo yo. Les recuerdo nada más que son 8 minutos de presentación para que tengamos tiempo para la mesa y tienen un tiempo. Clau no tiene, entonces yo te recuerdo tu tiempo. Ok. Hola, muchas gracias por invitarme. Bueno, como tenemos poco tiempo, me voy rápido. Entonces, yo les voy a presentar un caso de un paciente masculino de 47 años que tiene antecedentes, su mamá tiene artritis reumatoide y él en el 2017 tuvo úlceras corneales en el ojo derecho. Lo valoró un reumatólogo, le pidió anticuerpos, solo salió el factor reumatoide positivo, no tenía manifestaciones articulares y le dijo, pues tal vez tienes artritis, pero no lo sé. Entonces, el padecimiento actual, el 13 de mayo de este año, llegó al Hospital de la Ceguera con dolor en el ojo seco, sensación de cuerpo extraño, visión borrosa, lagrimeo. Fue valorado por los oftalmólogos, por su oftalmólogo privado y la mandó al Hospital de la Ceguera. Y ahí él nos contó que 2 días antes había tenido los mismos síntomas
que su oftalmólogo le dijo que tenía una conjuntivitis viral y le inició esteroide tópico. Entonces ahí en la ceguera yo lo vi y le hice un interrogatorio. Él refería gerostomía, el síntoma de la galleta positiva, que es que se le pega la lengua al paladar, lengua escaldada, refería pérdidas dentales, que se las habían arreglado, ojo seco, piel seca, narinas secas, tenía artralgias en metacarpofalángicas y tenía Raynaud positivo, fenómeno de Raynaud positivo. Entonces, a la exploración física, el paciente de importancia tenía ojo seco, boca seca, no tenía pérdidas dentales porque ya se las habían arreglado, y tenía campos pulmonares, ruidos cardíacos, todo normal, abdomen normal, miembros pélvicos normal. Sin embargo, tenía artralgias en metacarpofalángicas, no tenía artritis y tenía la piel de las metacarpofalángicas hiperpigmentadas. Esta era su mano. Entonces, ya en el ojo, que es lo que venimos, el paciente tenía hiperemia conjuntival, del ojo derecho. El ojo derecho tenía hiperemia conjuntival, tenía secreción, tenía un panus y el ojo derecho veía 20/40. Sin embargo, el ojo izquierdo tenía también hiperemia conjuntival, tenía adelgazamiento corneal y tenía una perforación corneal y también tenía secreción. Ese día se tomaron cultivos, el Gram nos lo reportaron negativo y ese mismo día le hicimos estudios de laboratorio. Entonces, llega la biometría hemática y los linfocitos, primero los leucocitos están bajos y tiene 300 linfocitos el paciente. El resto de la serie blanca está bien, las plaquetas también están bajas, tiene trombocitopenia y no tiene anemia, está normal la hemoglobina. Además, le pedimos lo infeccioso, que sale negativo, la química sanguínea normal, las pruebas de función hepática normal, la BCG y la proteína C reactiva normal y el examen general de orina normal. Entonces, a su ingreso le pusimos, tenía una perforación corneal del ojo derecho y le pusimos, con estos estudios, le pusimos bolos de metil, le pusimos 1 gramo IV el primer día, el segundo día le pusimos otro gramo, el tercer día le pusimos otro gramo. El cuarto día le iniciamos prednisona vía oral a 1 miligramo por kilo, él pesaba 70 kilos, entonces le iniciamos 70 miligramos vía oral de prednisona. Y como tenía la linfopenia en 300, yo no me quise aventurar a iniciarle ciclofosfamida. Entonces le inicié metotrexato a 15 miligramos a la semana y le inicié ácido micofenólico. Sabemos que estos pacientes con perforación corneal tenemos que ser agresivos, entonces solo con metotrexato no funciona. Entonces, al día siguiente el servicio de córnea lo mete a cirugía y le pone un parche esclerocorneal con recubrimiento conjuntival en el ojo izquierdo. Y este es su parche. ¿Ok? Todo iba bien. El 23 de mayo lo volvemos a ver y está bastante estable. El ojo derecho sigue un poco adelgazado con panus, el ojo izquierdo, el recubrimiento conjuntival tuvo retracción, pero ese día se lo suturaron. Sin embargo, una semana después regresa el paciente y ya está con el medicamento, no lo ha suspendido, y el otro ojo, el ojo derecho, tiene una perforación corneal. Entonces, el izquierdo, está bastante estable, pero el derecho, ¿qué vamos a hacer? Es una enfermedad agresiva, no está funcionando con los bolos de metil y prednisona 1 miligramo por kilo, metotrexato y ácido micofenólico. Claro, el metotrexato y el ácido micofenólico todavía no están haciendo efecto. Entonces, lo que decidimos hacer es ponerle ciclofosfamida. Ese día le pedí una biometría hemática. Le pusieron un recubrimiento conjuntival, ese día lo metieron a cirugía, y le pedí una biometría hemática a ver si le podía poner ciclofosfamida. Y los linfocitos subieron de 300 a 700. Entonces, le inicié una dosis baja de ciclofosfamida.
le inicié, solo le puse 500 miligramos IV y le puse nuevos bolos de metil. El primero le puse 500 miligramos transquirúrgico y al día siguiente otros 500 miligramos. Ya llevamos 5 bolos de metil. Y obviamente después del quinto bolo otra vez le zona 1 miligramo por kilo. Y le suspendí el metotrexato y el ácido midofenólico. Vale. Aquí vamos en el 3 de junio. Entonces, todo eso le hice. Le inicié ciclofosfamida, le puse metil, le operaron los corneólogos y le suspendí el metotrexato. Y salieron los anticuerpos. Entonces, los anticuerpos salió el factor reumatoide positivo, los anticuerpos antivilares positivos, patrón moldeado fino, 1 al 2560, y el patrón rosomal 1 a 640, y salieron anti-RO y anti-LA positivos a títulos falsos. Todo el resto de anticuerpos normal y complemento normal. Entonces, con estos anticuerpos, ¿qué diagnóstico tenemos? Tenemos un hombre, que es raro, 1 a 9, para la luz 1 a 9, para Sjögren, que sea hombre. Y tenemos que decir si es Sjögren primario, pues es artritis reumatoide, Sjögren secundario o es lupus, pues Sjögren secundario. A favor de que sea Sjögren primario, que tiene ojo seco, perforación corneal, linfopenia, artralgias, antirroanuala, anticuerpos anticelulares y factor reumatoide positivo. Pero puede tener una artritis reumatoide por el ojo seco, perforación corneal, artralgias, factor reumatoide positivo, aunque el péptido citocitocinado está negativo. Y aquí hay que pedirle radiografías de manos a ver si tiene lesiones compatibles con la artritis reumatoide. Para lupus, pues tiene ojo seco, linfopenia, trombocitopenia, artralgias, roila y polisotinopenias positivos. Entonces le pido las radiografías de mano 10 y todas las normales. Le pido una nueva biometría hemática, porque le acabo de poder ciclofosfamida a los 10 días de pedirla. Y los linfocitos subieron de 700 a 1500. Entonces, no, el síndrome de neutropenia. Los neutrófilos también. Los síndromes de neutropenia no es síndrome de Felty y no tiene artritis reumatoide porque las radiografías y lo articular está bien. Entonces, bueno, más o menos. Entonces, en este momento, como ya están viendo los linfocitos, le voy a poner una ciclofosfamida, para que el ojo está muy inestable y está activo. Entonces, le puse la segunda dosis de ciclofosfamida, pero ya se la subía 15 miligramos por kilo. Entonces, le di 1 gramo de ciclofosfamida. Y su segunda dosis de ciclofosfamida y le empecé a bajar la prednisona. Normal, siempre normal. Entonces, el 17 de junio, el ojo derecho está dando su hemodiálisis, el ojo izquierdo está estable. Y bueno, aquí le pusimos la segunda dosis de ciclofosfamida. 10 días después, pido un examen de orina normal, la biometría hemática, y ya los linfocitos me bajaron un poquito. Entonces, probablemente la dosis de ciclofosfamida que le están dando. Y le bajé la dosis a 750 miligramos por kilo y seguimos con ese descenso gradual de prednisona. Y a este paciente, como tiene anti-RO positivo, le pedí el perfil de anticuerpos para ver si tiene anti-RO 52 o anti-RO 60. Anti-RO 52 o anti-RO 60, ¿ok? Esto es para ver, que me ayude a mí hacia el diagnóstico si tiene lupus o tiene lupus por Sjögren secundario. Entonces salió, tiene anti-RO 60 positivo, no tan alto como anti-RO 52, y si tiene anti-LA positivo. Además tiene a títulos bajos anti-SSM, que por ELISA, este fue por Western blot, pero por ELISA habían salido negativos. Entonces, ¿qué diagnóstico tiene? Alguno de esos dos. Tiene Sjögren primario o lupus secundario
con lupus con Sjögren's secundario. Bueno, le pongo la tercera dosis de ciclofosfamida, siguen bajando los linfocitos a pesar de que le bajé la dosis, pero el ojo está estable. Entonces, ya no le voy a seguir poniendo dosis de ciclofosfamida, le cambio cambié otra vez a metotrexato y ácido microfenólico. Bueno, lo que quería decirles es que es muy importante distinguir para que nos ayude a distinguir si es anti-RO o anti-RO 52 o anti-RO 60. En este paciente tiene las dos, entonces probablemente tiene un Sjögren primario. ¿Okay? También los anticuerpos nos ayuda a ver qué manifestaciones clínicas va a tener el paciente. En este caso tiene ojo seco y por lo tanto tiene los dos anticuerpos positivos. Sí, para. Me voy a parar. Entonces, en este caso tan severo, bueno, tener en la casa a alguien reumatólogo junto es una gran maravilla. Claudia lo tiene también, ¿no? Al estar en un hospital grande y quienes trabajen así. Pero yo creo que es la importancia, ¿no?, de la comunicación. No sé, algo... Absolutamente, Diego. La verdad que la interacción constante con el reumato y el especialista en inflamaciones celulares, primero, hace que sea mucho más fluido todo el manejo. O sea, es el hecho de poder evaluar a los pacientes en conjunto, uno de lo sistémico y con la inmunoserología por un lado, que manejan amplísimamente mejor de lo que nosotros podemos hacer, y al mismo tiempo nosotros recabar la información de lo que está sucediendo desde lo local y lo que podemos aportar para que pueda también procesar esa información es fundamental. Y la otra es el hecho de que justamente, ¿no?, al tener un cuadro tan severo, la posibilidad de hacer un manejo de mayor resolución, digamos, de dar la terapia que se necesita en el momento que se necesita, cambia la historia ampliamente. O sea, poder dar la pulsoterapia con corticoides, dar la pulsoterapia con ciclofosfamida en el momento que se necesita, cambia todo. Realmente hace que sea, digamos, de mayor beneficio para el paciente y uno trabaja más seguro, más cómodo. Realmente es así. Yo quisiera comentar dos cosas. Una, la pregunta que hice cuando estaba entrando era si tenía examen general de orina. Porque eso nos hubiera, o sea, si hubiera habido proteinuria ahí, bueno, pues nos vamos más hacia un lupus eritematoso, que además es mucho más común que el primario, un Sjögren primario, ¿no? Sabemos que en hombres es mucho más severo. Si tienen alguna de estas enfermedades autoinmunes son mucho más severas. Y luego está muy bonito cómo fue variando la linfopenia y las plaquetas. Y tú recordar que la linfopenia y la plaquetopenia es una manifestación de autoinmunidad. Entonces, obviamente, al momento de dar esteroides sistémicos o un inmunosupresor tipo ciclofosfamida, que va a ser un efecto inmediato, esperaríamos que mejorara un poco, ¿no? Después es difícil, como tú dices, ya después ver si lo que descendió poco, pues más bien era por el efecto citotóxico, pero en realidad ahí estaba la clave de que sí es una autoinmunidad y está respondiendo al tratamiento sistémico. Bueno, aquí absolutamente de acuerdo. Qué maravilla tener aquí a la reumatóloga y al ladito de estos pacientes. Para mensaje al público, si nosotros tenemos o una queratitis ulcerativa periférica bilateral o una escleritis bilateral, el pronóstico digamos, fatal es, si uno lo deja sin medicación, 95% de las personas están muertos a los 5 años por vasculitis sistémica, más que tenían unas ANCAs positivos ahí, pero entonces, unos ANAs positivos ahí. Pero yo les voy también a contar una cosa. Acabamos de publicar un artículo en que miramos 580 y pico de ojos durante 5 años, que eran casi 400 pacientes, 389 pacientes con escleritis. Hicimos un estudio multicéntrico y vimos algo muy interesante, y es que el 10.4% de esos pacientes con escleritis tienen poliautoinmunidad. ¿Y qué quiere decir esto? Una enfermedad no excluye a la otra. Es decir, yo puedo tener un lupus y puedo tener un Sjögren, y no necesariamente tiene que ser un Sjögren primario, ¿sí? Sino que puedo tener las dos, y en un porcentaje que ustedes dirán, no, pero 10%, nada despreciable. De 100 personas, 10 van a tener
poliautoinmunidad. Y algo muy interesante, que eso no había estado descrito en escleritis, es que había autoinmunidad familiar. Entonces, creo que en tus antecedentes, ahí está clarito el cuadro de lo que estudiamos en escleritis, y es que su padre tenía su mamá tenía una artritis reumatoide. Entonces, esto para nosotros es un mensaje absolutamente increíble, porque está clarito lo que estamos viendo en escleritis que no había sido descrito, y es un porcentaje importante de poliautoinmunidad, una no excluye a la otra, y autoinmunidad familiar. Entonces, siempre preguntarle antecedentes familiares, siempre preguntar, y no necesariamente son excluyentes. Igual, lo importante es el tratamiento maravilloso y además que tú súbele, bájale, hágale, eso no lo tenemos todo. Bueno, Gracias, Claudia. Gracias. Clau, tu compu, esta compu, esa. Ahora le pido a la doctora Diana Sarmiento para su caso. Igual les pido el tiempo, aunque no me lo voltean a ver, porfa. No, es que les falta una plática magistral, ¿no? Si no, exacto. Bueno, les voy a presentar este caso. Este caso, más que un reto diagnóstico, es más un reto para el manejo de la enfermedad. Se trata de una paciente de 8 años, procedente de Puebla, una niña estudiante, y consulta por un cuadro de 2 años de evolución, de disminución de agudeza visual y ojo rojo bilateral, con predominio en el ojo izquierdo, que se ha intensificado el último año. Antecedentes personales negativos y familiares, la mamá tenía, de estómago, que había fallecido hace 3 meses. Entonces aquí vemos en la biomicroscopía, entonces el ojo derecho tenía una capacidad visual de 20-25, un apío de 14 milímetros de mercurio y tenía algo de sinequias y celularidad en cámara anterior. El ojo izquierdo sí tenía una capacidad visual de percepción de luz con percepción de colores, la presión ocular normal estaba un poco más inflamada. Aquí hacemos un zoom y pues vemos aquí cómo se ve la queratopatía en banda, los vasos que van llegando a la córnea. El fondo de ojo pues solo es se valora el ojo derecho, en el que pues en ese momento no se veía mayor inflamación intraocular ni tampoco pues copos. Entonces, ¿qué tenemos hasta este momento? Tenemos una paciente de 8 años con una uveitis anterior de ambos ojos y el ojo izquierdo con unos datos de cronicidad, como que la queratopatía en banda que tenía y pues la catarata intumescente, sin ningún otro síntoma sistémico. Entonces, pues vamos a pensar en una pars planitis. ¿Qué le hicimos? Entonces, iniciamos con tratamiento tópico, acetato de prednisolona cada 8 horas y tropicamida más fenilefrina. Y pues le solicitamos los estudios generales, la florangio, la VM de ambos ojos y la eco del ojo izquierdo. La biometría hemática normal, sin alteraciones, química sanguínea, todo normal. La eco del ojo derecho estaba totalmente normal, no tenía ecos ni signos de inflamación. El ojo izquierdo sí tenía pues aumento de la... Aquí vemos el aumento en la parte de la catarata, tenía cavidad, la cavidad vitrea estaba con abundantes vítreo y tenía pues ahí la vitritis que nos mostraba. Y también este ojo pues le vemos la excavación de la papila, ¿no? Entonces le pedimos la VM, en la que está aquí el ojo derecho, tiene la membrana ciclítica que iba desde M5 hasta M7. Que ese era el ojo que estaba mejor, ¿no? Y el ojo izquierdo, igual vemos aquí la membrana prepupilar que tenía, vemos pues el cristalino con la catarata, y también pues tiene la presencia de la membrana ciclítica que iba de M5 a M8 y llegando casi al ecuador del cristalino. La florangiografía del ojo derecho, que era pues la que se podía realizar, pues se veía normal, no tenía alteraciones en este momento. Entonces, en ese momento teníamos una paciente con una pars planitis bilateral, con una queratopatía en banda del ojo izquierdo y una catarata intumescente del ojo derecho. Le iniciamos manejo sistémico, metotrexate a 15 miligramos por superficie corporal, iniciamos también esteroide sistémico y pues continuó con el manejo tópico. Se citó a las 3 semanas y pues
Además de la catarata, recordemos que tenía pues igual la queratopatía en banda, entonces para poderla operar primero tendríamos que quitar la queratopatía en banda, por lo tanto se programó para el retiro pues con EDTA. Aquí vemos cómo estaba previo a hacer el procedimiento, vemos aquí toda la parte de la queratopatía y aquí ya posterior a la queratopatía. Entonces en este momento ya por lo menos tenemos visibilidad para poderla pasar a cirugía. Continúa el tratamiento, parte sistémica y tópico, ya la paciente estaba en la cámara anterior, estaba sin inflamación, entonces por lo tanto se decidió programar para faco, lío, iridectomía, más triamcinolona y vitrectomía posterior. Bueno, no creo que alcance a pasar el video de la cirugía. ¿Por tiempo? Sí, por tiempo, ¿lo puedo pasar? Pasarlo rápido. Pues sí, es un minutico. Entonces, bueno, los cirujanos fueron la doctora Concha, la doctora Ruiz y el doctor Vaquero. Yo, aunque no los opero, sufro igual con ellos porque son cirugías muy complejas, el cristalino es distinto, el iris, todo. Y entrar al vitrio pues también es más complejo aún, pero la quiero mostrar porque ya van a ver el resultado de esta paciente. Ahí van en la capsulorhexis, aquí ya empiezan a hacer la vitrectomía. La capsulotomía y la lensectomía. Y a esta paciente pues se le hizo la iridectomía y se le hizo pues también la capsulotomía posterior. Y al final de todos los pacientes que se operan, pues operamos ahí en APEC, también les ponemos triamcinolona en la cámara anterior y les va pues muy bien. Se le pudo poner el lente. Y pues ya las TRAMS. Entonces ya finalmente podemos ver el fondo de ojo, el cual se ve aparentemente normal, la excavación no está tan mal. Aquí vemos al mes posterior a la cirugía con una capacidad visual de 20/150, algo de inflamación en la cámara anterior. Ya estos son 3 meses después de la cirugía, ya con un 20/60. Sin embargo, nos preocupa un poco esta membrana que estaba formando aquí, a pesar de estar con tratamiento sistémico, tópico, y también, no sé si acaban unos vasitos que se estaban formando en la membrana. Igual le dejamos manejo tópico, y pues estos 9 meses posterior a la cirugía, la niña está bastante bien, ve 20/40 de capacidad visual, su ojo derecho continúa en 20/25, y pues la mantenemos con manejo sistémico. Sin embargo, la fluorangio, la del ojo derecho, siempre ha estado bien, como las mostramos, pero la del ojo izquierdo le vemos igual actividad, pero está viendo 20/40, está estable. Entonces, aquí está la evolución de la niña y pues lo que ya ha nombrado la doctora Concha y la doctora Ruiz, la importancia de que demos un diagnóstico, tratamiento y seguimiento oportuno, el empezar el manejo sistémico a tiempo, evitar complicaciones y también lo de la elección de cirugía, faco con lío, faco sin lío, vitrectomía, no vitrectomía y pues el tratamiento de la patología. Eso es todo. Gracias. Enzo, ¿sí? ¿Antinuclear es positivo o negativo? Fíjate que aunque no pusieron en duda el diagnóstico, tiene algunos elementos de la uveitis anterior crónica similar a las AIJ, y si tiene un ANA positivo, entonces cambiaríamos un poco el discurso y diríamos, esta es una AIJ que todavía no ha hecho la enfermedad articular y por lo tanto le pediríamos más que 3 meses de tratamiento, le pediríamos 3 a 6 meses de inactividad post-tratamiento y eventualmente estaríamos muy proclives a usar adalimumab como tratamiento de segunda línea. Mientras que si decimos que es una pars planitis, sin snowballs, claro, sin snowbanks, no cumple los criterios para clasificación. Igual puede ser diagnosticada como tal, pero uno dice, no vi los balls, no vi los banks, y en ese caso, como terapia de segunda línea, ya no me atrevería a usar adalimumab. Estaban negativos, doctor. Bien, y el otro detalle, tanto del caso anterior como de este, lente de contacto terapéutico. Para esos ojos que tienen un riesgo de perforación, en ojo seco, por ejemplo, se Sjögren, retiene la humedad, deben ser hidrofóbicos. Hidrogeles de silicona o similares, le da confort al paciente, disminuye la inflamación por roce, no va a contener la perforación, pero la va a retrasar y después de la quelación también, Sí, que no se les olvide. Ella tuvo lente de contacto. Gracias. Después. Enzo, pero en los pacientes con AIJ
debutan más, sobre todo si es niña y pensando que fuera una hija, es más temprano, ¿no? O sea, son alrededor de los 4 años de edad y ella ya tenía 8. Para esta intensidad sí, pero fíjate cuál es la sospecha. Este cuadro puede haber llevado 2 o 3 años lentamente progresivo, porque esa queratopatía en banda no se forma en poco tiempo. Entonces la niña tenía un ojo funcional, vivió perfecto, hizo la vida perfecta, se adaptó y tal vez llegamos tarde. Igual lo que se ve ahí angiográficamente no correspondería tanto a una IJ en el sentido que lo que vos ves ahí es un patrón en el hecho periférico que responde inclusive a los criterios SAN hoy en día, ¿no? En el sentido de que tenés esa vasculitis periférica que es la que acompaña habitualmente a la uveitis intermedia de tipo parsonaitis. Ahí está, te paso. Solo porque estamos acostumbrados a pelearnos porque somos amigos. Cachetazos habitualmente, ¿eh? Es así. Estamos así. Hasta nos peleamos el micrófono, mira. Es así. Nos vamos a tener que pelear. Ay, sí, para no pelearnos el micrófono. Todos tenemos claro la uveitis anterior crónica asociada a IJ. Y ese porcentaje pequeñito de niños con AIJ que luego desarrollan otra uveitis, que tienen un componente de uveitis intermedia secundario, lo que en el SAN diríamos es uveitis anterior e intermedia porque puede tener 2 sitios preferentes de inflamación. Entonces, claro, yo tengo una pequeña serie de niños AIJ que cuando uno los sigue tienen una coroiditis y finalmente hacen atrofia coroidea y esta niña probablemente estuvo 2 o 3 años con enfermedad activa sin medicación y entonces se agregan estas otras cosas y además tiene una policirugía reciente que te puede aumentar la filtración en polo posterior y no me extrañaría que además apareciera un edema macular. Hay atenuantes, porque el caso no está puro. No está limpiecito. Gracias. Los voy a tener que cortar porque ahora sí. Gracias, Diana. Y, el siguiente caso clínico le pido a la doctora Erandi González para que lo presente. ¿Se lo ponen de atrás? ¿Les puedo pedir la doctora González? En lo que se conecta, Sí. la pregunta que te hacía Luz, estos pacientes de 8 años de edad hacen astigmatismos muy altos por el involucro corneal y va a crecer. Entonces, ¿cómo le haces en el cálculo del lente intraocular? ¿Le pones un tórico, le pones un lente miope para que esté miope o qué hacen? Sí, o sea, hacen astigmatismo tanto por la membrana cilíndrica como por la endoteliopatía y casi siempre son contra la regla. Entonces, no, un poquito más miopes, pero no tóricos, no, es lente monofocal. Y pues compensarle siempre exacto con el aéreo, más su adición, ¿no? Obviamente, pues porque son... Sí. Listo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero que nada agradezco a la doctora Patti la invitación y al comité organizador y pues un gusto verlos a todos. Vamos a ver, como dicen, todo el mundo se pelea con esto. Muy bien. Entonces, más que un caso reto, digo, es un caso de seguimiento y vamos a ver algunas complicaciones que han presentado estos pacientes y la verdad es que se me hace muy bonito este caso para que ustedes lo vean. Y se trata de una paciente femenino de 21 años de edad. Ella es originaria y residente del Estado de México. Ella es estudiante y de los antecedentes personales de importancia, en el 2015 le diagnosticaron lupus eritematoso sistémico. Tuvo un antecedente de un óbito y después se agregó lo que es un síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. En el 2018 debutó formó una nefropatía lúpica, o sea, ya algunas complicaciones sistémicas y de los antecedentes alérgicos y quirúrgicos negados. De los heredofamiliares, un padre con infarto agudo al miocardio y madre con artritis no especificada. Entonces, esta paciente fue hospitalizada y nos solicitaron interconsulta cuando yo estaba en el Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos en el ISSSTE y nos la enviaron porque ella refirió baja visual insidiosa de 1 mes de evolución, pero que una semana antes aumentó. Entonces, cuando estuvo hospitalizada ella, no habían pedido así como de primera intención la interconsulta porque tenía estos antecedentes, o sea, hizo una trombosis del seno sagital, una hemorragia subaracnoidea, anemia, trombocitopenia severa, entonces, bueno, no era tan sencillo, ¿verdad? Y el tratamiento que se le dio sistémico en el hospital fue 5 bolos de metilprednisolona seguido de un bolo de ciclofosfamida e inmunoglobulina.
Entonces aquí vemos los estudios de laboratorio que ella tiene una anemia, o sea, los eritrocitos en 1.4, una hemoglobina de 5.7, un hematocrito de 16, las plaquetas, vean cómo están en 46, o sea, súper bajas, lo que es los tiempos, el INR está alterado y el complemento también está disminuido, o sea, que nos habla de actividad de la enfermedad. Entonces aquí en los estudios, lo que es la resonancia, vemos la hemorragia, bueno, acá también vemos la hemorragia y lo que es el edema, la angioresonancia, vemos que no hay una buena perfusión del lado izquierdo y bueno, acá también vemos lo que es las hemorragias. Entonces, esta es la foto clínica con la que llega nuestra paciente. NPL, ambos ojos, defecto pupilar aferente, bilateral. El ojo derecho y ojo izquierdo, el nervio óptico, hay una hiperemia importante, un borramiento de lo que es la papila, hemorragias en astilla en flama y lo que podemos, bueno, ahí están marcadas las hemorragias y unas hemorragias también en mancha y si vemos así como detenidamente las que están señaladas con el círculo amarillo, hay unas hemorragias que serían unas manchas de Roth. Y también, pues bueno, obviamente el envainamiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta ahorita, no? El naming o la descripción de esta paciente es una paciente de 21 años de edad, o sea, joven, con los antecedentes que ya sabemos de lupus y antifosfolípidos, y tiene un cuadro que es bilateral, insidioso, de localización en la retina y nervio óptico. Entonces, ¿dónde puede encajar, o sea, todo esto? Digo, ya vamos un poco adelantados porque ya tenemos el diagnóstico sistémico, pero ¿qué manifestaciones pueden tener estos pacientes de lupus y síndrome de antifosfolípidos? Pueden ser de todo. O sea, retinopatía, microangiopatía, vasculitis, coroidopatía, neuropatía óptica y retinopatía vasoclusiva severa. Entonces, hasta ahorita tenemos pues afección de 3 áreas, ¿no? Que es la retina, los vasos y el nervio óptico. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico que vamos a tener en este momento? Va a ser una retinopatía lúpica más vasculitis asociada a anticuerpos antifosfolípidos, que es lo que más desarrollan estos pacientes, y una neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica. Entonces, recordemos que en la primera vez que la vimos tenía unas plaquetas, o sea, muy bajas, de 46, no pudimos, o sea, colocarle algún tratamiento, o sea, ya sea una retrovulvar, o sea, ni pensarlo, ni un periocular, pero ya a las 8 semanas, que ya la paciente ya estaba un poco más estable, ya estaba con tratamiento de azatoprina, prednisona, warfarina, y las plaquetas vemos que ya aumentaron. La agudeza visual del ojo derecho estaba en PL dudoso, y de ambos ojos, perdón, y ya tenía celularidad en vitrio de ambos ojos. Entonces, lo que observamos es ya el nervio óptico, cómo está pálido, disminución de las hemorragias muy importante, de forma bilateral, y también, bueno, el envainamiento ya no es tan notorio como estaba en la primera foto. Le hacemos un OCT, encontramos unos quistes y lo que decidimos es iniciar tratamiento con perioculares, ahora sí, a razón de 3. Entonces, a las 10 semanas, ambos ojos están en PL dudoso, vemos disminución importante de las hemorragias, que ahí va poco a poco la paciente, y ya le podemos hacer una fluorangiografía, y en la fluorangiografía lo que nos llama mucho la atención es el ojo derecho, digo, no hay tantas alteraciones, pero en el ojo izquierdo sí vemos unos cierres en lo que es la parte temporal, y ahí ya nosotros vamos a poder cambiar o agregar lo que es pues otro nombre al diagnóstico, que ya sería una retinopatía con vasculitis oclusiva, como ayer nos comentaba Claudia, que bueno, esto es muy importante. ¿Puedo interrumpir claro. un momento? Por favor. Pareciera que tiene zonas de silencio coroideo, o sea, como que también tuviera una coroidopatía antes de que pusieras las letritas y el circulito amarillo, o sea, no solamente, es que te digo, aquí se ve chiquito, pero no sé si eso también son, porque ya no tenía hemorragias ahí. No, ya no tenía hemorragias. Y sí son áreas de silencio, más bien coroideo, me parece. Ok, pero digo, si fuera un poco más grande la imagen, se ven ahí las áreas de cierres capilares y sí, a lo mejor sí daría esa apariencia, ¿no? Como que no tuviera una buena perfusión a nivel coroidea. Y seguramente sí, o sea, sí tenía esa alteración. Entonces ahí lo que hicimos es continuar con el paraocular, se le aplicó láser en esas áreas de cierres y seguimos con el tratamiento tópico. A las 12 semanas, ambos ojos estaban en PL dudoso, seguía igual, pero ya vemos que los resultados del laboratorio pues ya van en mejoría, ¿no? O sea, ya la anemia ya no está tan importante, lo que son las plaquetas siguen pues bien y lo que es el complemento, pues bueno, va aumentando.
Entonces ahí continuamos con nuestra serie de 3 paraoculares y a los 2 meses, que bueno, prácticamente la paciente estaba estable, pues bueno, ya mejoró un poquito lo que es la agudeza visual del ojo izquierdo, ya discrimina colores, persiste lo que es la palidez y bueno, la mejoría de las hemorragias. A los 5 meses, la paciente está ya el ojo, sobre todo el ojo izquierdo, que empezó a mejorar un poco más, encuentra 2 a 10 centímetros, vemos cómo persisten pues, estos cambios, y acá en lo que está en círculo amarillo, pues son cierres que observamos otra vez en la fluorangiografía. Entonces ya son mucho más notorios en el ojo izquierdo, en la parte inferior, y también ya empieza en el ojo derecho. Entonces lo que se decidió también seguían los quistes, se volvió a aplicar un paraocular y láser en los cierres. Ella tuvo un cuadro infeccioso y por lo cual tuvo una reactivación, cursó con fiebre, disminución de la agudeza visual, se le reajustó el tratamiento inmunosupresor. Ya a los 6 meses, ella lo que refería es que tenía una mejoría de agudeza visual muy importante del ojo izquierdo, o sea, ya veía 20/400 excéntrico, estaba muy contenta la paciente en cuestión de que ya podía hacer sus actividades, y bueno, acá vemos cómo está la foto clínica de la fundoscopía con las huellas de láser. Y bueno, acá todavía persistía con quistes, y al año 2 meses, ella tuvo una reactivación sistémica. Entonces aquí vemos desafortunadamente cómo baja la agudeza visual del ojo izquierdo, está en cuenta 2 a 10 centímetros. Volvemos a realizar una fluorangiografía y ¡oh sorpresa! O sea, lo que vemos aquí, digo, ya no es los cierres, lo que estamos observando es una hiperfluorescencia en la parte inferior del ojo izquierdo por fuga, o sea, ya tiene neovasos, y bueno, si ya vemos también en mácula de ambos ojos, tiene áreas de una hiperfluorescencia por defecto del EPR, o sea, ya una atrofia. Entonces, también ahí lo que se decidió fue iniciar ciclo de bolos de ciclofosfamida, y la última cita que tuvo la paciente hace unas 2 semanas, la agudeza visual sigue igual. Vemos cómo ya también ahora el ojo derecho ya también tiene estos neovasos. Entonces, pues bueno, la verdad es que ha evolucionado de esta forma esta paciente y se decidió ya, o sea, rellenar con mucho más láser ambos ojos. Entonces, ya a manera de resumen, en un inicio teníamos una paciente con esta foto clínica de una retinopatía lúpica vasoclusiva severa, vasculitis oclusiva por síndrome antifosfolípidos y su neuropatía óptica isquémica. Y bueno, vamos a hacer la comparación, ¿no?, de cómo está ahora. La paciente, pues bueno, ya tiene una neovascularización secundaria, o sea, todos los vasos que ha formado, que vimos en la fluorangiografía, que están inferiores, y atrofia del nervio óptico y pues, también de la mácula. Y pues bueno, lo importante acá es estar observando, por ejemplo, el tejido que está en la parte inferior, o sea, vigilando estrechamente con esta paciente que pues no vaya a evolucionar, que se mantenga lo más estable posible y también sistémicamente que esté estable para evitar más complicaciones. Por su atención, gracias. Gracias, Andrea. Creo que la importancia de este caso, digo, además de lo sistémico, igual quería preguntarle a Claudia, ustedes que sí están en un hospital general, ven cosas diferentes que vemos nosotros, que es igual lo que pasaba ahorita no era, entonces no sé si quieras agregar como algo, porque son las interconsultantes en esos momentos ustedes. Gracias. Bueno, sí, 3 cosas. Una es lo que platicamos con Ariel, cómo estaba la atención arterial. Sabemos que los pacientes pueden hacer neuroretinitis hipertensivas y cuando tienen nefropatía. Entonces es muy importante tener la bitácora de la presión arterial, un punto número 1, porque es una de las cosas más comunes. 2, la gran cantidad de hemorragias que tiene que estar anémica, las plaquetas bajas. En cuanto eso se recupera, se van limpiando esas hemorragias. A mí me da la impresión que en esta paciente no tenía ningún control, por eso tuvo este debut tan terrible. Después, seguramente, de acuerdo con el tratamiento, son pacientes que tienen que estar con coagulación constante. No sé si después, apenas se la dieron en ese momento, no sé si después continuaron. Se está continuando con ese tratamiento. Y esos son todos los puntos. Cuando ya hay nefropatía y no son muy apegados al medicamento, el control del INR es un arte. Y si no, que aquí por ahí hablaba también Claudia, no es tan fácil mantener un INR adecuado de coagulación. Pueden variar áreas de bajarse de menos 1 hasta 6 a 7. Entonces es difícil, sobre todo si no tienen buena apego. Y la otra cosa que nos preocupa es una neuropatía que severa. No sabemos, como tenía muchas hemorragias cerebrales, tuvo también presión y también un uso de hipertensión en la mañana, y que nos diera esa imagen lateral simétrica
también me llama la atención. Y bueno, no vi los resultados son líquidos, pero me imagino que sale algo positivo para confirmar ese diagnóstico. Sí, ya venía desde el 2015, entonces, digo, basamos sobre todo en ya. Pues yo tuve hace unos años atrás un cuadro relativamente similar con síndrome antifosfolípido catastrófico, con este mismo tipo de edema, papiledema, sin tanta pérdida de sexo, que no fue tan químico, pero tenía una hipertensión realmente muy elevada, maligna. Y además de eso tenía signos también de daño vascular, isquémico, secretaria, básicamente así, tal cual la manifestación que tuviste. Alteración del sistema nervioso central, la tenía la trombosis seno-longitudinal, y alguna cosa más. Ok, pero porque también habría que ver si esto no se incluye dentro de eso, ¿no? Dentro del síndrome antifosfolípico catastrófico. De hecho, ya no mencioné por el tiempo, también una apariencia del sexto. Daño renal, conocido también haber tenido. Renal y está supervalorado con biopsias. Gracias, Andy. Un caso interesante para Severo. Y ahora le pido al doctor José Antonio Sueta dar un caso clínico. Él también estudió enfermedades inflamatorias en la regla. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación para compartir al organizador y con un proyecto de ver muy buenos amigos acá en Acapulco. Bien, este caso se trata de un paciente masculino de 26 años de edad, el técnico radiólogo, y es de Ciudad de Chihuahua. Lo vi por primera vez en junio del 2018. Antecedentes familiares, la su abuela materna tiene diabetes mellitus y él tiene alcoholismo social, como todos nosotros, y antecedentes personales patológicos negados. Y él es referido por otro oftalmólogo por una toxoplasmosis del ojo izquierdo, 3 meses de operación, que había tenido baja súbita de la visión de dicho ojo. A la exploración oftalmológica, el ojo izquierdo constaba de 50 centímetros, mejoraba, y tenía en la córnea de procesos retrográficos finos, inferiores y una celularidad de una cruz. Y el ojo derecho estaba normal, tenía una acuosidad visual de 20/20, y en el ojo izquierdo tenía una vitritis, como se muestra en estas fotografías. En el ojo derecho es básicamente el fondo de ojo normal, y en el ojo izquierdo pues se observa ahí como el signo de faro en la niebla, y pues es lo máximo lo que podemos ver por la vitritis tan intensa que tiene el paciente. En ese momento el paciente ya traía los anticuerpos antitoxo que estaban positivos, ya lo habían mandado el oftalmólogo con esos resultados, y se hizo el diagnóstico de una toxoplasmosis del ojo izquierdo, y se inició tratamiento con acetato de prednisolona, una gota cada 4 horas, tropicamida y fenilefrina cada 12 horas, y el Bactrim F, la clindamicina. Se inició la prednisona 48 horas después de iniciado el tratamiento antimicrobiano. Se le manda a hacer una angiografía. Esta es la angiografía del ojo derecho, en donde lo más relevante es como al final, en etapas de recirculación, se ve como una hiperfluorescencia de la papila. Y en el ojo izquierdo, pues lo que se alcanza a ver es algunas áreas como de fuga vascular, como si tuviera una vasculitis, y pues es máximo lo que alcanzamos a ver. El paciente se revisa cada mes, en junio y en agosto, y regresa en agosto sin tener ninguna mejoría ni visual ni clínica. Por lo que se decide poner un transeptal de clindamicina con betametasona. Y bueno, se le pone transeptal, se le cita a revisión y el paciente ya no acude a revisión. El paciente regresa 3 meses después porque ahora tiene disminución de la visión o veía algo raro con el ojo derecho.
y refiere que en ese transcurso que se perdió, tuvo desprendimiento de retina y le habían hecho una vitrectomía y le habían puesto silicona. Y ahora iba porque el ojo derecho estaba viendo borroso. Tenía una visión, él tenía 20/20, ahora en ese ojo estaba viendo 20/30. Entonces, pues ahí la pregunta es de que hay desprendimientos de retina en toxoplasmosis, tienen derecho, pero no es lo común, ¿sí? Y aparte, el paciente me dice en ese momento, ¿sabe qué? Fíjese que ya en ese momento ya el paciente ya no tenía ningún tipo de tratamiento antitoxoplasma. Entonces el paciente así como que, doctor, ¿y qué cree? Con la prednisona se me quitaron las úlceras, las llagas. Y yo así, ¿cuáles llagas? Sí, es que me salen llagas en la boca así como una vez al mes o 2 veces al mes tengo llagas en la boca. ¿Y ahorita tienes? Sí, tengo. ¿Y dónde más te salen llagas? Pues también, en alguna ocasión tuvo úlceras genitales que en ese momento no tenía. Entonces, en ese momento se hace otra fluorangiografía. Recuerden la del ojo izquierdo, al principio la primera angiografía estaba normal. Aquí ya vemos cómo hay fuga también perivascular. Consecuente puede ser por una vasculitis. Y aquí vemos la angiografía del ojo del ojo izquierdo, que ya está vitrectomizado y con aceite de silicón y algunos cambios pigmentarios que se observan. Entonces el paciente cumple criterios clínicos para enfermedad de Behçet, tanto las úlceras genitales como las úlceras orales y las lesiones oculares. Por lo que se hace el diagnóstico de enfermedad de Behçet, se manda al reumatólogo y una semana después el paciente llega con el ojo derecho que vea 20/30 en movimiento de manos. Con esta fotografía, ahí me puse a temblar como el doctor Enzo, sin que el paciente se diera cuenta. El ojo izquierdo, el vitrectomizado estaba en 20/400 y este ojo estaba en movimiento de manos. En ese momento no le hice nada porque al día siguiente le iba a empezar ya con el tratamiento con adalimumab. A los 15 días de adalimumab, el ojo derecho ya estaba en 20/100, afortunadamente, y este es el OCT, en donde podemos observar un poco de líquido subfoveal. Y el paciente se pierde, o sea, va y viene, entonces cada vez que viene me trae una fluorangiografía. Este es ya 2 años después, ya la visión en 20/30 sigue todavía con el tratamiento con adalimumab. Y el ojo izquierdo sigue en 20/400. Y este es el último OCT del 2021, en donde el paciente sigue con 20/30 de visión del ojo derecho. Aquí mi error fue quedarme con el diagnóstico de toxoplasmosis. O sea, el paciente llegó, usted tiene toxoplasmosis, no lo interrogué más. Si desde el principio hubiéramos interrogado si tiene úlceras orales, úlceras genitales, desde el principio hubiéramos llegado al diagnóstico sin hacer tanto, o sea, sin retardarnos tanto en el diagnóstico y pues esa es, la moraleja es no casarnos con un diagnóstico y siempre tratar de el paciente tratarlo como si fuera la primera vez, como si no supiéramos qué tiene y hacer el interrogatorio completo y la exploración física completa. Gracias. Bueno, aprovechando que está Alejandra aquí arriba, ¿qué probabilidad hay de tener los anticuerpos positivos? Muy raro, muy raro. Igual depende mucho de, pues bueno, una IgG la tiene todo el mundo. Sí, una IgG no se le niega a nadie, pero la IgM, ¿de cuánto era el corte? O sea, ¿de cuánto era el corte de esa IgM? Porque muy raro que tenga, igual depende de los laboratorios. Hay laboratorios en que uno manda y si el señor iba y venía, quién sabe en qué pueblo se lo hizo, quién sabe qué, porque si uno tiene el laboratorio en que está mandando todo el tiempo, son unos expertos y tienen los kits nuevecitos, no uno por allá vencido, quién sabe cómo y con falsos positivos. Es muy raro que haya una IgM positiva. Sin embargo, hay
Menos del 1% de la población, pongámosle que casi el 1% de la población, tiene unos anticuerpos que se llaman anticuerpos naturales IgM. ¿Qué son los anticuerpos naturales IgM? Ustedes saben que los linfocitos B, es decir, hay probabilidad, en resumen, hay probabilidad que haya una IgM falsa positivo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los linfocitos B, los primeros anticuerpos que producen son las IgM, que son pentaméricas, que son las primeras, que son, digamos, van como una arañita y ¡pum!, se le ponen allá al antígeno, y luego se hace el switch de isotipo, que es el cambio de isotipo de IgM a IgG, si es una bacteria, o a IgA, si es algo gastrointestinal o de mucosas, o viral, o a IgE, si hay algo de parásitos o alergia, o lo que sea. Se hace ese switch o cambio de isotipo. Entonces, hay personas que tienen IgM natural positiva durante toda la vida. Yo les voy a contar un cuento de una paciente que me llegó de un país, de Venezuela, y venía tratada durante muchos años con Bactrim, que porque no le bajaba, que la IgM seguía positiva. Y pues sí, tenía una toxo, pero la IgM seguía positiva probablemente porque eran unos anticuerpos naturales. Entonces, puede ser, pero sí lo despista uno, ¿no? Pero puede pasar, o sea, la clínica, porque era una cosa parecida, que allá veíamos el signo del faro en la niebla, y porque tenía una IgG y una IgM positiva, pero por eso el mensaje tuyo es el adecuado. Siempre mírelo desde cero y piense en muchas posibilidades más, porque claro, yo me hubiera despistado también IgG, IgM positiva, pero hay que pensar en anticuerpos naturales también. No, es un diagnóstico diferencial que en realidad se puede plantear. Lo cierto es que uno tiene una retinitis focal con esa vitreitis unilateral, y yo también hubiera entrado como un caballo, definitivamente. Para mí eso era una toxo. Lo que hay que tener en cuenta, claro, ya cuando empezó el fenómeno bilateral y tenés... En general, una de las cosas que habitualmente tiene la retinitis de la enfermedad de Behçet es que suelen ser pequeñas áreas y multifocales, en realidad. Entonces, eso es un elemento que te aporta. Y desde la angiografía, eso sí lo podemos revisar hacia atrás con el diario del lunes, en el área donde estaba la lesión, cuando ves la angiografía de un paciente con una retinitis por toxo, es completamente diferente a lo que observas en la enfermedad de Behçet. Por ejemplo, en un paciente con una retinitis por toxo, vos vas a encontrar, porque la lesión es muy exudativa, entonces vas a encontrar primero un área de hipofluorescencia, pero en los tiempos que van corriendo difunde y vas a tener en el sector todo un área de hiperfluorescencia con un patrón de difusión, que acá no lo vemos. Claro. En cambio, en ese lugar, qué sé yo, tal vez uno se pueda más o menos imaginar que es lo que habitualmente pasa en la retinitis por Behçet, que en general es más un área de isquemia, vas a encontrar un área de hipofluorescencia, que tal vez, de hecho ahí lo vemos, fíjate que ahí en inferonasal, en la última imagen, en el último cuadro, está un poquito hipofluorescente. Y eso es más de un patrón de de Behçet que un patrón de toxo. De hecho, la retinitis por Behçet, habitualmente el compromiso es exclusivamente de las capas internas y no vas a ver una cicatriz pigmentada, digamos. Así que bueno, no, interesante eso. Muy bueno. Muchas gracias por el No, caso. gracias.